cuando ustedes hagan sus experimentos, cuando uno define el batch size, es un hiperparámetro de toda red neuronal, cuando uno define el batch size, ¿sí? El batch size es el tamaño de cada mini batch, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claro, sí, con m igual a 1 sería estocástico, porque es como que uno está tomando grupos de tamaño 1, ¿no? Grupos de tamaño 1, ¿de acuerdo? Sí, pero entiendo la confusión y estamos aquí para aprender, así que no es algo para que se estén preocupando, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok, pasamos a lo nuestro entonces. Pasamos a lo nuestro, ¿sí? Y esto va a seguir pasando, ya va a seguir pasando. Hay cosas ahí sacadas debajo de la manga, van a seguir saliendo cosas que ustedes van a decir, pero esto no tiene, a veces no tiene como incluso una intuición de por qué, pero ahí está, debajo de la manga salen varias cosas y así está el estado del arte actualmente en Deep Learning, ¿ok? Así que no se asusten, es algo que simplemente lo vamos a hacer nosotros, va a pasar siempre. Eh, ok, miren, vamos a empezar por el laboratorio número 3, que nos quedó hacer algunas cosas ahí en el laboratorio, ¿sí? Luego pasamos a ver el tema de inicialización y les muestro algunas cosas adicionales que deberían quedar listas esta semana antes de que la siguiente semana pasemos a algoritmos de optimización como tales, ¿ya? Yo voy a ejecutar estas líneas. Ustedes pueden descargar el notebook, por favor, y hacer todo lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Yo voy a ejecutar las líneas de código hasta donde nos hemos quedado en la clase pasada, ¿ya? Eh, ok. Les pido disculpas si por ahí hago algún, algún bug, ¿ya? Estoy 24 horas de viaje, no les miento, eh, es agotador, ¿sí? Pero igual, aquí estamos haciendo la clase. Ok, estamos descargando la data primero. eh, Luego, ya, esta función era la utilitaria para plotear imágenes. Ploteábamos 25 imágenes del conjunto de entrenamiento, ¿ok? Partíamos la data en data de validación y train, ¿sí? Luego mostrábamos algunas de las datas de validación. Esto era lo que ya les había comentado. En PyTorch hay una forma en cómo nosotros podemos hacer que la librería nos ayude a poder componer nuestros batches, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, aquí en este caso, hay un parámetro en todo data loader, hay un parámetro en PyTorch que se llama batch size. El batch size no es el número de batches, es la cantidad de muestras que hay en cada batch, ¿de acuerdo? Es la cantidad de muestras que hay en cada batch, ¿de acuerdo? ¿Sí? Creamos tres iteradores y teníamos nuestra definición de nuestra red neuronal. ¿Ok? Recuerden una cosa aquí importante, nuestra red neuronal está computando en su función de forward, está computando dos cosas. Está computando la salida final, que es la salida de la última capa de la red neuronal, que en este caso tiene 10 números por sample, porque es un problema de multiclase. Y H2 eran los vectores intermedios, ¿no? Los vectores intermedios, ¿ya? Ahora les voy a explicar un poquito eso en la pizarra, ¿ya? Los vectores intermedios se refiere a las representaciones numéricas intermedias que hay en una red neuronal, ¿ya? Luego creamos el MLP, contamos la cantidad de parámetros, ya habíamos dicho que esta red tenía como 200.000, más de 200.000 parámetros. Creamos el optimizador con gradiente descendente estocástico y a esto le enviamos los parámetros y el learning rate. Creamos el criterion, que es básicamente el loss, ¿sí? Y luego teníamos este mecanismo de enviar la data al GPU o tenerla en el CPU, recuerden ustedes, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y finalmente nuestra función utilitaria para calcular el accuracy, ¿de acuerdo? Teníamos nuestra función de entrenamiento que hacía la pasada por cada uno de los batches, ¿ok? La función de evaluación que hace la pasada por cada uno de los batches, pero de data de validación, ¿sí? Las épocas, y luego vamos a poner a entrenar esto, y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? Algo importante aquí, fíjense, en la práctica,
¿sí? En la práctica, miren lo que pasa aquí, y de hecho, esto que estamos haciendo aquí responde, creo, en parte, una pregunta que ha habido en el foro con respecto a la tarea. ¿Ya? Alguien en el foro comentó que cuando ejecutaba la red neuronal varias veces le salían resultados distintos, ¿cierto? Ahí yo no tuve tiempo de responder, ¿ya? Voy a responder eso en el foro porque me gustaría que quede escrito, ¿ya? Pero me gustaría responderles aquí también. Miren, la red neuronal recuerden ustedes siempre esto, ¿ya? La red neuronal es una función que tiene parámetros, ¿de acuerdo? Es una función paramétrica, ¿ya? Los parámetros son los pesos y los biases, que se inicializan de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez que tú ejecutes esa función de manera distinta, o en diferentes tiempos, entonces vas a tener una función distinta, ¿sí? Por eso te dan resultados distintos, ¿ya? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede lidiar con ese problema? Hay varias formas. ¿Qué es lo que se debería hacer, según mi criterio? Ya es un criterio muy personal. ¿Qué es lo que se debería hacer? Lo que se debería hacer es ejecutar la red neuronal o el entrenamiento, ejecutar el entrenamiento de una red neuronal muchas veces. Y el performance que tú obtienes finalmente que sea un promedio de varios runs, de varias corridas, ¿ya? Si la red, o sea, si tu procedimiento es bueno, entonces ese promedio va a ser bueno, porque sin depender de en qué punto tú inicializas la red, entonces deberías dar como en un promedio que es muy bueno, ¿sí? Si ese promedio es malo, significa que tú estás haciendo algo mal con la red, porque la red te está dando performance que son 90% por un lado y por el otro lado 20%, por ejemplo, ¿sí? Sebastián nos dice, eso sería como cross-validation, justamente. Esto, fíjense que un modelo de deep learning es un modelo de machine learning, ¿sí? Entonces, hacer cross-validation sería la forma más transparente de cómo reportar los resultados de un modelo de deep learning, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y ahí Janina nos pregunta, ¿no? ¿En la tarea se tiene que correr varias veces entonces todo el proceso o basta con una vez? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú tienes mucha data y cuando tienes una red neuronal gigantesca, tú no puedes hacer cross-validation. ¿Sabes por qué? Porque tu experimento, si un solo experimento te toma 5 semanas en ejecutarse, hacer un cross-validation te tomaría un año, ¿cierto? Escalándolo, ¿no? Multiplicándolo a la cantidad de veces que uno tiene que hacer un experimento, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen entonces la gente que hace investigación y producción en redes neuronales? Cambian esta metodología de cross-validation, que es todavía una metodología que podría ser muy lenta, la cambian por una metodología que es probablemente válida ya, pero fíjense, lo que hacen es, corren la red neuronal 10 veces, por ejemplo, y te quedas con el modelo que te dio el mejor performance de test finalmente. Fíjense que cuando tú haces eso, estás tomando un modelo y el modelo que te dio el mejor performance de test o el mejor accuracy de test, estás guardando los pesos. Por lo tanto, cada vez que tú ejecutes la data de test sobre ese modelo, siempre te va a dar el mismo performance. Y es por lo tanto un modelo que tú podrías asegurar que es el mejor modelo de todos los posibles que probaste. ¿De acuerdo? En el caso de la tarea, ¿sí? En el caso de la tarea, yo les voy a ser sincero, cuando yo probé bajo ciertas intuiciones que ustedes deberían comenzar como a tenerlas, ¿ya? Yo probé solo un par de modelos y comencé a obtener los performance del 93%, que fíjense ustedes que en la tarea no les pido el 93%, les digo, ojalá sea mayor que 93%. ¿Saben qué me interesa más en la tarea? Más que obtengan más allá del 93%, me interesa que ustedes entiendan por qué su modelo obtiene el performance que obtiene y cómo se podría mejorar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque ya les había comentado, creo, muy al inicio del curso, les había comentado que la decisión de hacer que un modelo pase de un modelo que tiene 70% de accuracy a un modelo que tiene 90% de accuracy, esa decisión podría estar en algo tan mínimo que de repente se les podría ocurrir al día siguiente de cuando tenían que presentar la tarea. ¿Sí? ¿Me dejo entender? En la práctica, cuando ustedes vayan a trabajar con esto,
no hay esos límites, no hay esos deadlines, no hay el deadline de la tarea en la que yo tengo que presentar una tarea y hacerla sí o sí hasta el día tanto, ¿sí? Uno tiene como la capacidad de poder hacer más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que a mí me basta en la tarea con que ustedes hagan el trabajo de obtener lo mayor que pueden, lo mejor que pueden, pero lo que sí necesito es la reflexión acerca de eso, ¿ya? Eso quiero que quede bien claro. Lo voy a escribir en un post en el foro porque me interesa que esto quede también como claro sobre lo que se les está pidiendo en la tarea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Diego nos dice, ¿hay algún límite de épocas? En realidad no. Debería converger bien con el número de épocas que nosotros hemos empleado en el notebook. Creo que eran como 2000 épocas. ¿Sí? De hecho, converge bastante antes, creo. ¿Ya? Ok, ya, esto era lo que teníamos en nuestro notebook, ¿sí? Fíjense, en el notebook, ¿sí? Hay una cosa que hemos hecho que, que no lo habíamos hecho antes, y era que cada vez que yo entreno el modelo, en cada época, yo voy calculando cuál es el mejor loss de validación. Y cada vez que encuentro un mejor loss de validación, guardo el modelo. O sea, estoy guardando siempre el mejor modelo que tiene el mejor loss, ¿de acuerdo? Luego cargo ese modelo que está en un archivo y hago la prueba de test. Por lo tanto, lo que tengo aquí, este número, es el accuracy con data de test, ¿sí? Y luego tenemos una función, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? Ya, acá tenemos una función ahora que lo que hace es obtener las predicciones, ¿ya? Yo le doy una red neuronal, le doy un iterador de datos, o sea, le doy un data loader, le doy un device y me entrega cuáles son las predicciones de todos esos datos que yo le estoy dando, ¿de acuerdo? Y eso lo utilizamos para obtener las predicciones del conjunto de test. ¿Sí? Es decir, aquí yo le estoy entregando el conjunto de test y estoy extrayendo cuáles son las imágenes del conjunto de test, cuáles son sus etiquetas y cuáles son sus probabilidades, o en este caso sus confidencias. Ya recuerden que nosotros habíamos dicho que lo que nos entrega la red neuronal en la capa de salida, más que una probabilidad, es una confidencia. Es qué tan segura está la red de que la data que está ingresando pertenece a una cierta clase. ¿De acuerdo? Y finalmente, porque esto es un modelo de Machine Learning, ¿cierto? Yo tengo data de entrada, genero las etiquetas de salida, puedo aplicar esto a una matriz de confusión, tal cual lo hacemos con cualquier otro modelo de Machine Learning, ¿cierto? Entonces ploteo la matriz de confusión y esto ya me da una primera información acerca de qué tan bueno es el método, miren, ¿sí? Hemos creado una red neuronal perceptrón multicapa para procesar imágenes. Todavía no hemos empleado ninguna red convolucional, nada por el estilo. Hemos empleado una red multicapa para procesar imágenes y miren ustedes que ya es de por sí un buen modelo que nos permite clasificar de manera correcta muchos de los samples que tenemos en cada una de las clases, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí. Ustedes saben, los que han llevado Machine Learning, saben que una buena matriz de confusión es aquella que tiene la diagonal con la mayor cantidad de samples, ¿cierto? La diagonal, y si uno esto lo grafica como con un color bar, entonces significa que la diagonal debería contener como la zona más oscura, la zona más densa, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Estamos teniendo un muy buen resultado con una red todavía perceptrón multicapa, ¿ya? Eh, Aquí vamos a hacer lo siguiente, miren, en realidad, cuando yo entreno una red neuronal, más que interesarme en cuáles son las clasificaciones correctas, me interesa poder evaluar o al menos inspeccionar cuáles son las clasificaciones incorrectas y por qué son incorrectas, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es extrayendo un vector, ¿sí? En donde este vector corrects contiene 1 si es que una determinada etiqueta es correcta, ha sido clasificada correctamente por el clasificador, y 0 si es que no es correcta, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí abajo es utilizar las incorrectas, ¿sí? Y como, fíjense que cada imagen tiene un, un valor de salida en aquella neurona que lo clasificó, tiene un valor de salida que va entre 0 y 1. Recuerden que es un valor como de confidencia.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí, lo que estoy haciendo aquí, es voy a extraer todos aquellos samples que son incorrectos y los voy a ordenar en función de la confidencia. ¿Para qué quiero eso? Quiero saber cuáles son aquellas imágenes en las cuales la red neuronal las clasifica mal, pero a la vez está muy segura de lo que hizo. ¿Sí? Está muy segura de lo que hizo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estoy extrayendo todas aquellas imágenes que son incorrectas y luego las estoy ordenando en función de, del valor valor de confidencia. ¿De acuerdo? Y luego, simplemente lo que voy a hacer es, voy a coger un número de imágenes, por ejemplo, 25 imágenes, y voy a plotear las 25 imágenes incorrectas que tienen la mayor confidencia. Es decir, voy a plotear aquellas imágenes en las cuales la red neuronal está muy segura de la decisión que tomó, pero fue incorrecta. ¿Sí? Y esto lo hacemos aquí. Y fíjense, el resultado que obtenemos es esto. ¿Sí? Estas son las 25 imágenes en las cuales la red neuronal estuvo muy segura de su decisión, sin embargo fue una decisión incorrecta. Por ejemplo, en esta imagen, la etiqueta verdadera es 7, ¿sí? Y la red neuronal dijo que era un 2, con una confidencia de 1. ¿Sí? Janine nos dice, enséñenle a escribir a esa gente, jaja, hay unos números re feos. Sí, bueno, ¿saben quién hizo este dataset? Este dataset lo hizo Jan LeCun, que es ahora el director de investigación en Facebook y que es ganador del premio Turing, ¿no? Alan Turing. Así que, bueno, eso de alguna forma le tocaron la muestra a médicos, sí, le tomaron la muestra a médicos, sí, en realidad hay cosas como bien, pero sí, bueno, no lo sé. Igual hay cosas que son como, no sé. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Este sí es un 3 pues, ¿no? Es un 3 pero claro, hay la confusión con un 8 con un 2 con un 8, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el problema aquí entonces? Mire, claro, yo veo la data y así como ustedes se comentan y bueno, podemos bromear acerca de la data, yo me estoy dando cuenta de una cosa. Yo lo que me doy cuenta es que es la data la que no está tan bien, ¿cierto? Y si yo me doy cuenta que es la data la que no está tan bien, entonces algo más podría tal vez hacer, ¿no? Algo más podría tal vez hacer, ¿ya? Es el trabajo del científico de datos, ¿no? El trabajo del científico de datos es poder indagar qué es lo que está pasando realmente con la data y por qué un modelo que yo puedo proponer tal vez no funciona a cabalidad, ¿ya? Y ahora vamos a hacer algo más interesante. Miren, ya esto quería llegar yo a la clase pasada, ¿sí? Vamos a hacer esto, ¿ya? Les explico aquí en mi pizarra, ¿ya? Permítanme. Eh, eh, ahí, ¿sí? ¿Alguien tiene su micro prendido, creo, por favor? ¿Pueden apagarlo? Ya. Miren, yo tengo una red neuronal, ¿sí? Yo tengo una red neuronal que tiene, vamos a ir a mirarla ya. Yo tengo una red neuronal que tiene, ¿dónde está la red? Aquí, ¿sí? Mi red neuronal tiene, lo voy a graficar como cajas, ¿ya? Mi red neuronal tiene 784 entradas. ¿Dónde está la pizarra? Ahí, ¿ya? 784 entradas. Luego tiene 250 neuronas en la siguiente capa y 100 neuronas en la siguiente capa, ¿ya? Entonces voy a ir aquí, ¿sí? La siguiente capa tiene 250 neuronas. La siguiente capa tiene 100 neuronas. Y la última capa tiene 10 neuronas por las clases, ¿de acuerdo? Miren, esto es algo que tal vez no lo habíamos dicho explícitamente en nuestra clase, pero la red neuronal, la red neuronal es un proyector de datos, ¿sí?
Es un método que va proyectando la data desde un espacio inicial a un espacio de salida. Por ejemplo, una primera data de entrada, que es una imagen, tiene dimensión 784. Y cuando pasa por la primera capa, ese mismo punto, voy a graficarlo así ya, un punto de 784 dimensiones, cuando pasa por la primera capa, se convierte en un punto que ahora tiene 250 dimensiones. O sea, un punto que anteriormente estaba en la dimensión 784 pasa a ser un punto en la dimensión 250. Luego pasa a ser un punto en la dimensión 100. ¿Sí? Y luego, fíjense que pasa a ser un punto en la dimensión 10. ¿De acuerdo? En la dimensión 10, que es finalmente el punto que me dice la clasificación. ¿De acuerdo? En el Discord, yo les había compartido unos artículos acerca de un investigador, Jima, se llama así, Jima, ¿sí? Él había propuesto o ha propuesto una teoría en donde dice que las representaciones que uno va creando en una red neuronal, llámense las representaciones esto, ¿no? Las cosas intermedias, de dimensión 250, de dimensión 100, de dimensión 10, ¿sí? Esas representaciones tienen una característica, o deberían tener una característica, y esa característica es la característica que cumple con una propiedad que se llama la propiedad de la parsimonia. Fíjense ustedes que la última capa es una capa en donde yo quisiera que de todos los 10 números solo uno se encienda y los demás sean ceros. Por lo tanto, ese vector de 10 elementos debería ser lo más esparsa posible. Esparsa significa que debería tener la mayor cantidad de ceros posibles, ¿sí? Y por lo tanto, ese vector está representando un subespacio de más baja dimensión que dimensión 10, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque miren, como cada dato está pasando por un proceso de transformación, en algún momento yo quisiera saber qué tan buenas son las representaciones de alguna parte de esta red. Por ejemplo, yo quiero saber si cuando yo ya transformé los datos a dimensión 100, todos los números del dígito 0 fueron a parar a un lugar particular. Todos los dígitos del 1 fueron a parar a otro lugar. Todos los dígitos del 2 fueron a parar a otro lugar y así, ¿no? Que estén separados todos en el espacio. No lo podemos graficar, pero es el espacio de dimensión 100 en donde todos los puntos del dígito 0 están por un lado, todos los puntos del dígito 1 están por otro lado y así. ¿Y por qué eso? Porque fíjense que siempre la última capa de una red neuronal, ¿ya? Lo voy a graficar así con otro color, ¿ya? Imagínense ustedes como que toda la red neuronal es una caja negra, que la estoy dibujando en rojo, ¿sí? Fíjense que lo que hace una red neuronal es transformar la data de manera que la última capa, que es la que está utilizando clasificadores lineales, sea capaz de separar linealmente el conjunto de datos. O sea, yo estoy transformando la data de manera que al final los clasificadores lineales se les haga muy fácil decir, ah, aquí creo un hiperplano y separo los ceros. Aquí creo un hiperplano y separo los unos. Aquí creo un hiperplano y separo los dos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Cómo podemos evidenciar eso? Eso lo estamos haciendo en este notebook. ¿Recuerdan ustedes que les dije, yo estoy devolviendo este H2, lo estaba devolviendo en mi función de mi red? Fíjense que ese H2 son los vectores que terminaron de salir de la capa FC2. O sea, H2 lo que contiene son los vectores de dimensión 100 de cada punto, de cada sample. ¿Ok? Y lo que voy a hacer abajo, ¿sí? Que es esto que está aquí en nuestro notebook, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Voy a tomar, ¿sí? Voy a tomar los vectores intermedios H de dimensión 100 para cada punto, ¿sí? Y los voy a devolver. O sea, voy a devolver todos los vectores de dimensión 100 de cada punto. ¿Y saben para qué? Como yo estoy asumiendo que esos vectores de dimensión 100 ya se separaron linealmente, si yo les aplico una reducción de dimensionalidad, por ejemplo, a través de PCA, yo debería poder ver que hay una cierta separación, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí en este bloque de código obtengo las representaciones, que es simplemente correr la data y obtener los vectores H intermedios de dimensión 100, y luego hago PCA, ¿sí? Y dibujo esto,
¿ya? El dibujo, estoy haciendo el PCA en dimensión 2, de manera que lo pueda dibujar en el notebook, ¿ya? Esto va a tomar un poquitito de tiempo, ¿sí? Entonces, para cada sample de entrenamiento, estoy tomando la data, ¿sí? Estoy tomando la data, calculo los vectores de dimensión 100 intermedios, le estoy aplicando PCA y los estoy graficando en un espacio de dimensión 2 a través de PCA, ¿sí? Y lo que obtengo es esto, miren, ¿sí? Fíjense ustedes cómo todos los números 0 fueron a parar aquí, a un cierto lugar, todos los números 1 fueron a parar como por aquí, todos los números 2 y así. O sea, fíjense que hay una cierta, ya ahí noto yo que hay una cierta predisposición del modelo a que ha separado la información como en bloques, ¿ya? Ahora, PCA no es el mejor método que yo puedo usar para hacer proyección de data a más bajas dimensiones, ¿sí? Elisa nos pregunta, ¿qué es PCA? PCA es el método de Principal Component Analysis, ¿sí? Es un método de reducción de la dimensionalidad que lo que hace es, dado un conjunto de datos en una cierta dimensión, ¿sí? Por decirlo de manera muy como no tan formal, dado un conjunto de datos en una cierta dimensión, lo que haces es proyectar esos datos a la dimensión 2, de manera que se preserve ciertas características, como por ejemplo la varianza de los datos, ¿ya? Esa es la idea, ¿ok? ¿Qué pasa si yo utilizo un método que es un poquito más avanzado que PCA? Por ejemplo, hay un método que se llama TSNE, que es un método también de proyección o reducción de la dimensionalidad, es básicamente un método de visualización de espacios altamente dimensionales. Lo voy a ejecutar, ¿sí? Esto demora algo más porque TSNE es un método que ocupa bastante más procesamiento, ¿ya? Pero solamente para que nos demos cuenta que también está haciendo la red neuronal su trabajo de separar linealmente los puntos en un espacio de alta dimensión, ¿no? Que es básicamente lo que está haciendo una red neuronal, ¿ya? Profe, Sí, perdón, en el laboratorio hay dos bloques de PCA, uno sobre la capa de salida y otra es sobre la capa intermedia. sí, porque fíjense que lo que queremos ahí notar es que básicamente la separación lineal ya ocurrió en la capa intermedia y no en la capa final, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Ah, ya. Este es el resultado de TSNE, que es un método que es bastante más robusto que PCA. Fíjense cómo la data ha sido correctamente separada en el espacio, de manera que, por ejemplo, todos los puntos azules son ceros. Hay algunos puntos azules por ahí, ¿no? Que caen todavía dentro digamos, de la confusión del método. ¿Sí? Pero fíjense cómo cada método, cada subespacio está siendo separado, ¿sí? De manera correcta. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre estos métodos y una última capa de mi red neuronal? O sea, ¿cuál podrían ser los beneficios o no beneficios de usar este método o una capa en red neuronal? Ok, buena pregunta, gracias. Miren, a ver, no nos confundamos porque estos métodos, PCA y TSNE, lo único que hacen es proyectar un espacio, o proyectar un espacio no lineal a un espacio lineal de dimensión más baja, ¿ya? Entonces es simplemente un método en donde tú proyectas data. Estás proyectando la data a un espacio de más baja dimensión, ¿ya? Sí, pero Eh, en sí. base a eso, ¿no podría yo definir ciertos como en mi espacio de menor dimensión, definir subespacios dentro de ese espacio, que Ujú. cada uno clasifique una de mis clases de mi red neuronal que quiero clasificar y que, Ya. claro, cada vez que yo quiero evaluar un dato, por ejemplo, lo hago pasar por mi red neuronal hasta la penúltima capa y luego lo proyecto en estos subespacios y veo si pertenecen o no. Ya, pero fíjate, Elisa, que ahí hay un problema.
ahí el problema sería que tú necesitarías que entre la capa de dimensión 100 y entre la capa de dimensión 10 tienes un método que no es diferenciable. O sea, tú aquí tendrías un método de proyección, PCA o TSNE, que no es diferenciable y por lo tanto tú no podrías entrenar la red neuronal si en medio tienes esos métodos de proyección. Ah, claro, ok. ¿Sí? Interesante, sí, sí, sí. Cuando tú dejas que la última capa sea la que se encargue de hacer el trabajo, estás haciendo que al final todo el modelo sea diferenciable y por lo tanto lo puedes entrenar con backpropagation. Ya, ¿Sí? claro. Sí, sí, Sí. sí. Ajá. Gracias, profe. Sí, eso. Ahora, ojo, ahí muy interesante la pregunta de Elisa, porque fíjense que más adelante, cuando ya empecemos a ver algunos métodos más avanzados, cuando uno quiere poner algo específico en una red neuronal, o sea, yo quiero que la red neuronal haga aquí en medio algo específico, por ejemplo. Yo lo que tengo que hacer ahora es investigar y pensar en cómo hago que ese método que va a intermedio sea una función diferenciable, porque si es una función diferenciable, es algo que se puede entrenar, como le llamamos end-to-end, o sea, es algo que yo meto la data y genero las salidas y calculo los y hago el entrenamiento, ¿de acuerdo? Mientras yo ponga algo en medio que no sea diferenciable, es muy difícil poder entrenar la red con ese algo intermedio, ¿de acuerdo? Diego nos pregunta, entonces, ¿la última capa de la red neuronal haría algo parecido a TSNE? Yo sospecho que la última capa de la red neuronal hace algo mejor que TSNE, porque TSNE es un método de proyección, ¿sí? Es un método de proyección de una dimensión alta a una dimensión 2, 3, 10, ¿sí? Pero fíjense que lo que está haciendo la última capa es proyectar ese espacio de dimensión 100 a un espacio de dimensión 10 en donde además es completamente esparso. ¿Y cómo consigo la esparcidad? Es porque esa última capa está haciendo un loss con la cross-entropy loss, y recordemos que el cross-entropy loss lo que hace es garantizar que la neurona que debería tener el error más bajo es siempre la neurona que se debe activar, ¿cierto? Entonces es un win-to-win todo el tiempo, si es que yo hago simplemente que todo el modelo se encargue de hacer todo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ok? Sí, entonces, con eso hemos terminado nuestro laboratorio 3. ¿Sí? Hemos terminado nuestro laboratorio 3. Em, yo les, yo les recomiendo, ¿sí? Que chequeen en Ucursos. Están viendo mi curso, ¿cierto? En Ucursos yo he subido un material hace un momento. ¿Sí? He subido en la sección de extra, ¿sí? Porque es algo que me gustaría que lo revisen, pero no es necesario. Aquellos que ya se sienten bien trabajando con PyTorch y ya lo comprenden, no es necesario que hagan esto. Pero hay un tutorial de PyTorch, ¿ya? Hay un tutorial de PyTorch que es un notebook de Python que va haciendo como, por ejemplo, cómo crear un tensor, cuál es la idea de tensor, ¿sí? Cómo hacer operaciones sobre tensor y todo este tipo de cosas. Me gustaría mucho que ustedes puedan ir y mirar este notebook luego de la clase para que puedan entender mejor cómo funcionan las cosas en PyTorch, ¿ya? ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Profe, esto es una pregunta con respecto a la tarea. Ujú. ¿Usted cree que es mejor desarrollar la tarea utilizando PyTorch o simplemente sin framework y haciéndolo todo como, entre comillas, a la mano? Esto yo Cuando lo digo yo, porque no he empezado la tarea, así que... cuando yo he creado el enunciado, he utilizado la implementación de nuestro notebook en Python puro, ok. ¿ya? Entonces, por lo tanto, todo lo que les estoy pidiendo en la tarea es porque previamente yo ya probé que funciona con el framework sin PyTorch,
¿Ya? Ok, Sí, eso. gracias, profe. Ok. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta ahí? ¿Ninguna? Todo bien, nos dice Rodrigo. Muy bien, seguimos entonces. ¿Sí? Seguimos entonces. Ya. Vamos a pasar ahora al tema de inicialización de pesos. ¿Ya? Vamos a pasar al tema de inicialización de pesos. Em, vamos a ver para la parte de inicialización de pesos un notebook que se llama inicialización. ¿Sí? Previo, ¿ya? Porque aquí vamos a tratar de entender algunas cosas que están pasando con nuestra data. Así que voy a cargarlo. ¿Sí? Aquí. Ustedes pueden hacer lo mismo, por favor, si desean. ¿Ok? Y en este notebook vamos a hacer primero como, o sea, este notebook nos da la intuición acerca de qué es lo que está pasando con nuestra red neuronal, ¿ya? Y luego pasamos a ver los slides porque los slides ya cuentan la solución, ¿ya? O sea, los slides están contando la solución de un problema, pero primero quiero que ustedes se den cuenta de cuál es el problema, ¿ya? Eh, miren, miren, nuestra red neuronal, voy a mostrar acá ¿ya? Nuestra red neuronal es un conjunto de multiplicaciones de matrices y vectores, ¿cierto? Entonces voy a poner por aquí otra página, aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo una capa inicial con un determinado número de neuronas, yo tengo otra capa después, ¿cierto? Para obtener los valores de salida de esta capa, ¿sí? Vamos a llamarle a esta capa la capa 0 y a esta capa la capa 1. ¿Sí? Intermedio aquí, nosotros tenemos una matriz de pesos, W1, y un vector vías 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago el proceso de pasar la data desde la capa 0 a la capa 1, la salida de esta capa, vamos a poner la salida 1, no es otra cosa que x0 multiplicado por w1 más b1, ¿cierto? ¿Sí? Esto es lo que hemos visto ya hasta ahora, ¿cierto? Toda salida de una red neuronal es el producto de un vector que viene por x0 por una matriz w más un bias, ¿cierto? Vamos a hacer en este notebook una primera prueba, ¿ya? Vamos a hacer en este notebook una primera prueba. Miren, voy a asumir la distribución de los datos de entrada. Recuerden que aquí hay un x0, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que aquí hay un x0 que es la data de entrada. Entonces yo voy a asumir que esta data de entrada tiene una distribución, ¿ya? Para asumir esta distribución, yo voy a asumir, por ejemplo, que esta data tiene una distribución normal en el media 0, varianza 1. ¿Ok? Distribución normal, media 0, varianza 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, voy a crear un vector, por ejemplo, para efectos de este ejemplo, de dimensión 512. ¿Sí? Voy a crear un vector de dimensión 512 en distribución normal. Y eso lo hago en PyTorch de manera simple con torch.randn512. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer a continuación es simular, ¿ya? Voy a simular qué es lo que pasa si es que yo creo 100 capas de 512 neuronas, 100 capas de 512 neuronas, en donde cada uno de los pesos de estas capas también las estoy inicializando como una distribución normal, igual que la entrada, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente, ¿sí? Como cada una de las capas tiene dimensión 512, fíjense que
W1, ¿sí? W1 va a ser de tamaño 512 por 512, ¿sí? Luego aquí hay un W2 que es de tamaño 512 por 512, ¿sí? Y así, ¿ya? 100 capas, ¿sí? Hasta la capa 100, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que pasar la data por esta red neuronal significa multiplicar X0 por W1, el resultado por W2, el resultado por W3, el resultado por W4 y así hasta W100, ¿cierto? Eso lo estoy haciendo aquí, miren, ¿sí? Estoy haciendo un for de 100 iteraciones, estoy creando una matriz A intermedia que le podría llamar W, ¿ya? Le voy a llamar W porque es la matriz de peso, ¿cierto? Le voy a poner W, ¿ya? Y estoy multiplicando todo el tiempo W por X anterior y es el nuevo X, ¿no? Y así estoy actualizando cada uno de los valores en cada una de estas capas cuando yo creo los valores con distribución normal, media 0, desviación 1. Perdón, varianza 1, ¿sí? Miren lo que pasa, ¿sí? Oh, sorry, esto no lo había ejecutado. Matías nos dice, ¿qué hace el operador arroba? El operador arroba es multiplicación de matrices, Matías. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa, ¿sí? Si yo ingreso un vector, o sea, mi data de entrada, el vector X inicial, era en distribución media 0, varianza 1, y todos los pesos de mi red neuronal de 100 capas tenía también media 0, desviación o varianza 1, cuando yo multiplico la data, llega un momento en el que los valores se vuelven nano. ¿Sí? Llega un momento en el que los valores se vuelven nano. O sea, básicamente no puedo calcular esos valores porque se hacen muy grandes, ¿sí? Y simplemente no hay forma de poder manipularlos. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Si yo tengo data con media 0, varianza 1, y todos los pesos de la red neuronal los inicializo como media 0, varianza 1, una red neuronal de 100 capas ya no podría soportar la cantidad de valores que yo tengo que almacenar porque simplemente los asume que es nada. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer entonces? Miren, voy a hacer el mismo procedimiento solamente que ahora, ¿sí? Solamente que ahora, fíjense, cuando yo ya no, o sea, la primera vez que haga una multiplicación de este vector por una matriz y la desviación sea nan, yo me voy a detener el bucle ahí porque quiero saber cuántas capas tengo que pasar para que los valores comiencen a ser nan, ¿sí? Y fíjense que el resultado es 27. O sea, después de pasar por 27 capas, mis datos explotaron, ¿sí? Mis datos se fueron a valores que simplemente ni siquiera Python, que utiliza una buena precisión para los números, pueden almacenar estos valores. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Uno podría decir, bueno, si los números que estoy calculando en cada capa de esta neurona están explotando, entonces lo que voy a hacer es cada valor de los pesos que estoy creando de manera aleatoria los voy a reducir en una escala. Entonces lo que estoy haciendo aquí a continuación, fíjense, es simplemente hacer un cambio. Cada vez que yo creo una matriz de pesos, la estoy multiplicando por una escala, que es la escala 0.001. 0.01, perdón, ¿sí? 0.01. Aplico el mismo procedimiento y ahora nos sale lo inverso. Ahora nos sale que cuando yo aplico una escala para reducir el tamaño de los pesos, porque se me están disparando los valores de computación, ahora tengo valores que son muy pequeños, de manera que los valores comienzan a tender a cero. O sea, cada vez que, claramente, fíjense, son números entre 0 y 1, entonces cuando yo los multiplico, se van haciendo muy pequeños cada vez y simplemente tengo un valor de 0. ¿Sí? A ver, profe, ¿cómo sabe que estaban explotando? Tenía mucho sueño. Estefano nos dice, profe, ¿cómo sabe que estaban explotando por valores muy altos o por valores muy pequeños? Es porque fíjense que cuando calculo la media y la desviación del último vector de salida, el valor me da nan. Quiere decir que los valores explotaron muy grandes. Cuando calculo aquí abajo la media y la desviación, cuando escalé los pesos,
la media y la desviación me dio 0. Significa que los valores son muy pequeños. ¿Sí? Pero, profe, bueno, no entiendo muy bien el framework, el Torch, pero puede ser que, no puede ser que sea NaN porque alguno de ellos me dio NaN, no porque sea muy grande. Y lo otro que no me hace ruido es que ¿por qué crecen tanto si son puros valores entre 0 y 1? O sea, con media 0 y varianza 1. O sea, igual pueden dar valores superiores a 1 y que al multiplicarlo se vaya creciendo, pero no me da la sensación de que crezca tan rápido. Pero intuitivamente nomás. Ok, ok. Bien. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver ahora, porque fíjense que lo que quiero es que ustedes entiendan que hay un problema numérico. ¿Sí? Hay un problema numérico. El problema numérico es que si tú haces el producto punto entre dos vectores generados por distribuciones normales, media 0, varianza 1, el producto punto ya no te da un número con media 0, varianza 1. ¿Cierto? Claro. ¿Sí? Pueden ser mayores a 1 cuando es varianza 1. Pero fíjense aquí una cosa, ¿ya? Aquí quiero que reflexionemos en algo en particular, ¿ya? Yo estoy haciendo, miren, les explico así, ¿ya? Yo tengo una matriz de pesos, cada valor con media 0, desviación 1, ¿ya? O varianza 1, da lo mismo, ¿no? La varianza es la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y acá hay un vector, ¿sí? ¿Ok? Si cada número, pero con estos puntos se van sumando, exacto, como cada número es un valor en esa distribución, el producto entre estas dos cosas es así, ¿no? Es el producto punto entre este vector y este vector. Por lo tanto, cada multiplicación, esto y esto, podría ser 1 como máximo, más esto por esto me da 1 de nuevo, ¿sí? Esto por esto me da 1 y así. Fíjense que estoy escalando el valor de la varianza ¿en función de qué? ¿Me pueden decir en función de qué estoy escalando el valor de la varianza? La dimensión de la matriz. La dimensión de la matriz. Perfecto. La varianza de este dato, x, era igual a 1. ¿Sí? La varianza de este dato, x, era igual a 1. Igual para los pesos, ¿no? La varianza de este peso W era igual a 1 y así. Pero si yo multiplico dos números de varianza 1, me da un número en varianza 1. Más dos números multiplicados de varianza 1 me dan varianza 1 de nuevo. ¿Cuál es el expectation de la varianza de la multiplicación de estos dos vectores? Es entonces la dimensión de la matriz, ¿no? Voy a ponerle n aquí la dimensión de la matriz, ¿ok? De la dimensión, exacto, exacto, ¿sí? De la dimensión. Ahora, si es así, entonces yo podría hacer algo, ¿no? Miren lo que voy a hacer aquí, ¿sí? Miren lo que voy a hacer aquí, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular, ¿sí? Voy a calcular cuál es la media y la desviación, ¿sí? ¿Cuál es la media y la desviación cuando yo multiplico dos vectores de una cierta dimensión? En este caso, dimensión 512. Porque a mí me interesa saber cuál es la varianza, ¿sí? ¿Cuál es la desviación, la varianza de este producto entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces, ejecuto aquí, miren, 10.000 veces el producto entre una matriz de 512 por 512 con un vector de 512, todos generados aleatoriamente en cada iteración, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sacar el promedio. Y fíjense lo que me sale, ¿sí? Lo que me sale es un valor, ¿sí? Lo que me sale es un valor de varianza que es proporcional a el promedio, ¿sí? Proporcional al promedio, eh, perdón, proporcional a la raíz cuadrada de la dimensión, ¿sí? Más que a la dimensión misma. ¿Sí? Fíjense lo que tenemos aquí, ¿sí? La media es 0, cercano a 0, ¿ok? Un valor, pero la varianza
más que ser el valor de la dimensión, es 22. Y miren cuánto sale si yo saco la raíz cuadrada de 512. La raíz cuadrada de 512 es 22 y tanto. ¿Sí? Hago una prueba. ¿Sí? Entonces, ¿ok? Hago una prueba. ¿Ya? Más abajo. Aquí, fíjense. Ahora, a la matriz de pesos, lo que voy a hacer es multiplicarle, ¿sí? O a los valores de la matriz de pesos, lo que voy a hacer es multiplicarle 1 sobre, o la raíz cuadrada de 1 sobre 512. ¿Ok? Que sería lo mismo 1 sobre la raíz cuadrada de 512, ¿cierto? Y lo que tenemos es justamente lo que queremos, ¿sí? O sea, queremos que cuando yo multiplico un vector por una matriz, lo que me salga de resultado tenga exactamente la misma varianza que la data de entrada. ¿Ok? Y para eso lo que tengo que hacer es ajustar los pesos. ¿Ok? Ajustar los pesos. Miren lo que pasa en esta última prueba, que es la prueba que hacemos igual que la de arriba, solo que arriba fíjense que lo que hemos hecho es multiplicar por un valor de 0.01 y eso no había funcionado. ¿Qué pasa si ahora multiplicamos una matriz de pesos por la raíz cuadrada de la dimensión de esa matriz? ¿Sí? Sin importar cuántas capas tenga, yo aquí tengo 100 capas, fíjense que el valor de media y de desviación se mantienen acotados. ¿Sí? De media 0, aproximado, y desviación 0.82 acotado. ¿Ok? Ya no es nan y ya no es 0. ¿Ok? Ya no es nan y ya no es 0. ¿Sí? Ahora, esto tiene una razón de ser y les voy a explicar ahora la formalidad de esto. ¿Ya? Yo tengo parámetros. La red neuronal son parámetros, matrices, vectores que se van multiplicando y se van sumando y que tienen ciertas propiedades. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, asumir que estos parámetros tienen ciertas propiedades o ciertas distribuciones, como por ejemplo, que todos los parámetros sean 0 inicialmente, que los parámetros vengan de una distribución uniforme o que los parámetros vengan de una distribución normal. ¿Ok? ¿Qué pasa si no son cuadradas las matrices? Dice Diego Cortés. Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Porque depende de la dimensión de entrada y la dimensión de salida, básicamente. ¿Ok? Sí, fíjate que una matriz que no sea cuadrada es porque tiene número de capas diferentes en la entrada y en la salida, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Entonces, pensemos por un momento la función sigmoide, porque es la función de activación que me está entregando los valores de salida de una capa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la función sigmoide? Miren, yo calculo el producto lineal, primero, y luego le aplico la función sigmoide a mi capa, ¿cierto? Esto lo que está logrando es lo siguiente. Si el valor del producto lineal es muy grande, la neurona se satura. ¿Por qué? Porque la salida siempre te va a dar 1. Pasa lo contrario si es que el número es muy pequeño negativo, ¿cierto? También se satura y por lo tanto siempre te va a dar 0. ¿Sí? La meta, si yo utilizo sigmoide, es mantener valores alrededor de el valor 0. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero que los datos de la red neuronal, cuando yo voy pasándolos por la red, se vayan manteniendo cercanos al 0. En otras palabras, quiero que la media de los datos siempre sea aproximadamente 0. Para de esa forma garantizar que la función sigmoide hace un buen trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo logramos eso? ¿Sí? Esto lo logramos de esta forma. Miren, yo voy a asumir que los datos de entrada tienen distribución normal. Y esa es la razón de por qué, como me habían preguntado algunos, esa es la razón de por qué uno normaliza los datos a media 0, varianza acotada. ¿Sí? Los datos entonces vienen con media 0, varianza acotada. Los pesos, ¿sí? Los pesos, yo también voy a asumir que tienen una media 0. ¿Sí? Los pesos yo también voy a asumir que tienen una media 0. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero ahora, sí, para cada atributo. Para cada atributo. O sea, cada número viene de una distribución. ¿Ok? X1 viene de la distribución normal 0,1, W1 viene de la distribución normal 0,1, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que necesitamos es esto entonces, ¿no? Si yo quiero mantener la media, ¿sí? La media y la varianza de los datos, yo lo que quiero, ¿sí? Lo que quiero ahora es que
la varianza del valor de salida Z sea igual a la varianza del input. Si yo puedo garantizar eso, cada vez que Z vaya hacia adelante en la otra capa, como ahora la varianza de la entrada era igual a la varianza de Z, la varianza de la siguiente capa debería ser de nuevo igual a la varianza de la entrada, y así. Fíjense que lo que estoy tratando de mantener es que la data mantenga esta propiedad de que la media y la varianza se preserven. ¿Ok? Pero ¿cómo hago, sí? ¿Cómo hago ahora para mantener que la varianza de la entrada sea igual a la varianza de salida? Aquí vienen algoritmos, ¿sí? Algoritmos que fueron creados el año 2010, mucho antes de que se creara la primera red neuronal profunda y pues, todo el boom que hemos tenido actualmente. Uno de los primeros algoritmos es el algoritmo de Glorot y Bengio, ¿sí? Que concluyó que los pesos de una capa MLP deberían tener una varianza igual a 1 sobre n, la varianza. Ojo, ¿sí? La varianza de los pesos debería ser 1 sobre n. Por lo tanto, uno debería crear los pesos en una distribución normal de 0 y desviación estándar 1 sobre raíz de n, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? Esto viene de una derivación que yo les he alcanzado, ¿ya? Está aquí en un documento que se llama Deep Learning en el material docente extra, ¿sí? En este PDF, ¿ya? En este PDF, lo voy a abrir aquí, ¿ya? En este PDF tenemos la derivación de cómo llegó Glorot y Bengio a tener esas representaciones. Profe, sé que lo vimos al inicio, pero ¿por qué los pesos deben iniciarse con valores cercanos a los datos? Esto, justamente, ¿sí? Aquí, esta es la explicación, ¿ya? Miren, quiero que vean una cosa, ¿ya? Quiero que vean una cosa, miren. Esa inicialización que vemos aquí, que la propuso Glorot y Bengio el año 2010, se conoce en la práctica como la inicialización Xavier, ¿ya? La inicialización Xavier. Miren, cuando yo tengo una neurona, ¿sí? Cuando yo tengo una neurona, ¿cómo calculo el valor de salida de esa neurona? Lo calculo como peso por entrada, más peso por entrada, más peso por entrada, más días, ¿cierto? Yo quiero que la varianza de este valor de salida I sea igual a la varianza de cada uno de los zetas que están en este producto. Eso quiero, ¿cierto? Entonces quiero garantizar que la varianza de I sea igual a la varianza de X. ¿De acuerdo? Para poder lograr eso, voy a aplicarle la varianza entonces al producto lineal que estoy teniendo entre W y X, ¿sí? Y fíjense ustedes aquí una primera observación. La primera observación es que ninguno de los pesos ni ninguno de las entradas tienen ninguna correlación unos con otros. Por lo tanto, yo puedo asumir que si cada uno viene de una distribución, ¿sí? Entonces, la varianza de I, la varianza de la función de salida, no es otra cosa que n veces la varianza de cualquier producto entre WI y X sub I. ¿Sí? Porque estoy asumiendo que no tienen correlación. ¿De acuerdo? Profe, cuando habla de varianza de X, ¿se refiere a la varianza conjunta de todos los X1? No, me refiero a la varianza de un valor. ¿Sí? Me refiero a la varianza, es como la varianza que tienen todos sus valores de entrada, pero no conjunta. ¿Sí? Sino es ¿Y por qué? ¿Y se asume que es igual? Sí, porque fíjate que todos los datos fueron inicializados con, o sea, todos los datos, feature por feature, se normalizaron a la distribución normal media cero y desviación estándar acotada. Ah, ya, perdón, me había perdido ¿Sí? ahí. ¿Ok? Sí, entonces la varianza de I es igual a n multiplicada por la varianza de cada uno de los productos, porque son n productos, ¿cierto? La varianza de B no importa porque B es un parámetro libre, ¿cierto? Aquí no interviene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, cuando queremos calcular este producto, o sea, esta varianza de producto de dos variables aleatorias, ¿sí? Hay una definición formal para eso y yo sé que la varianza de un producto de dos variables aleatorias es el expectation de la primera variable al cuadrado, varianza de la segunda variable, más expectation de la segunda variable al cuadrado, varianza de la primera variable, más el producto de varianzas de ambas variables. ¿Ok? Fíjense una cosa, recuerdan que habíamos asumido algo. Hemos asumido que las entradas y los pesos
tienen media cero. Es decir, el expectation de X y el expectation de W valen 0. Por lo tanto, esta expresión se va, esta expresión se va, y lo que me quedo es que la varianza del producto de dos variables aleatorias es igual a al producto de las varianzas. ¿De acuerdo? En este caso. ¿Sí? SI es Z o es la salida de la red, así como está aquí en la definición. ¿Ya? Es que fíjense que aquí en la documentación utilizo estas variables, ¿no? O sea, es que esto es general porque esto no aplica solo a redes neuronales, aplica a cualquier análisis, ¿sí? Y es lo que está aquí, en la fórmula 21, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ok, entonces fíjense una cosa, ¿sí? Si yo reemplazo esta varianza de productos, lo reemplazo en la fórmula de arriba, aquí, entonces tengo que la varianza de Y debe ser igual a N por la varianza de W por la varianza de X, ¿sí? Y si yo quiero garantizar que la varianza de Y sea igual a la varianza de cualquier X, ¿sí? Si yo quiero garantizar eso, entonces lo que necesito hacer es que N por varianza de WI sea igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, la varianza de WI es igual a 1 sobre N. Y esa es la razón de por qué ahora cada peso debe tener varianza 1 sobre n mayúscula, en donde n mayúscula es la cantidad de neuronas que vienen en la capa anterior. ¿Sí? La cantidad de neuronas que vienen en la capa anterior. Cuando yo quiero ya crear la matriz de pesos, entonces la matriz de pesos debe crearse con una distribución normal, con media 0 y desviación 1 sobre raíz de n. ¿Sí? Acá es n mayúscula, ¿ya? ¿Qué es n mayúscula? Raíz de n mayúscula, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ese es el método de Glorot y Benkio. ¿Sí? Tiene razón de ser. La razón de ser de este método es que si yo estoy utilizando la función sigmoide o cualquier función que tenga media 0 como valor de salida, que es lo que pasa con el sigmoide y que es lo que pasa con otras funciones de activación, como por ejemplo la tangente hiperbólica también, cuando yo quiero eso, entonces me conviene utilizar la inicialización de Xavier para los pesos. ¿Sí? Eso garantiza que cada vez que tú hagas pasar data por tu red neuronal, tus valores de computación no explotan ni hacen shrink, se llama, ¿no? O sea, ni se acotan a cero, ¿sí? Ni se desvanecen ni explotan. Siempre se mantienen dentro de un rango que hace posible que la red pueda ir aprendiendo. ¿Ok? Esto también es válido para Softmax. También es válido para Softmax, pero fíjate que en Softmax en realidad la salida, ¿sí? La salida es la que finalmente se computa o se compara con el target, ¿sí? Así que ahí no interesa mucho si cambia la distribución o no, porque finalmente tú lo que quieres es que eso se compare finalmente con el target, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es tratando de ver tratando de ver qué es lo que pasa con las capas intermedias con las cuales tú no puedes tener una función de target. O sea, tú no tienes función de target para decir cuáles son los valores que deberían salir en cada capa intermedia. ¿Ok? Y por eso hay que controlar que la varianza no se explote. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ustedes pueden preguntarse, profe, pero la función ReLU de activación, esa función no produce salidas con media 0. Porque al ser una función no lineal que tiene valores, todos los valores negativos se truncan a 0 y los positivos siguen lineales, claramente la media o sea, la media ya se va siempre moviendo hacia los positivos, ¿sí? Sin embargo, K-G, cuando produce o cuando crea la función ReLU, cuando analizan la función ReLU, se dan cuenta que haciendo el análisis de las varianzas de los valores de entrada y salida de una capa, los pesos ahora, en lugar de tener varianza 1 sobre n, deberían tener varianza 2 sobre n. Y por lo tanto, cuando uno utiliza la función ReLU, los pesos se tienen que inicializar en una distribución normal con media 0 y desviación raíz de 2 sobre n. ¿Ya? En el material de cursos está la derivación de la inicialización de G también. ¿Ya? No la voy a ver aquí ahora porque, bueno, de hecho hay algunas cosas más ahí que intervienen,
¿sí? La pueden mirar ustedes, los que quieran aprender más acerca de cómo se hacen estas derivaciones, ¿ok? Pero está ahí la derivación en el documento que yo les he subido, ¿ya? ¿Qué sucede entonces? ¿Ya? ¿Qué sucede entonces? Automáticamente esto lo hacen los frameworks ya, pero es necesario que nosotros lo conozcamos, ¿ya? Cuando tú creas una función, una capa lineal con función de activación sigmoide, entonces se crean pesos aleatorios, o sea, se inicializan los pesos con una función de inicialización parecida a Xavier. ¿Sí? Xavier, básicamente. Y cuando utilizas ReLU, se inicializan con G, ¿sí? Con K-min G, ¿de acuerdo? Eso es por default, o sea, nosotros ni siquiera, cuando usamos PyTorch, ni siquiera somos conscientes de eso, pero internamente se están inicializando los pesos con estas dos funciones, dependiendo de la función de activación, ¿de acuerdo? Ok, este documento que yo les acabo de subir tiene algunas cosas más, ya que de repente a los que les interesa les podría gustar. Por ejemplo, están las derivaciones de los gradientes del softmax y la derivación del gradiente del cross entropy loss, ¿ya? En caso de que ustedes quieran saber también cómo se derivan los gradientes y cómo finalmente se computan en las redes neuronales, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? La máquina me dio la duda. ¿Por qué cuando hicimos la red entonces sin la primera que hicimos, que no era con PyTorch ni nada, no Ujú. tuvimos este problema y funcionó todo mágico? Ok, buena pregunta. ¿Por qué no tuvimos estos problemas cuando hacíamos nuestros primeros ejemplos? Fíjense que cuando hacíamos nuestros primeros ejemplos, la data, sin querer, ya venía con la distribución que requerimos, ¿sí? La data ya venía con esta distribución. Y cuando creamos los pesos los creamos con una distribución uniforme, entre -1 y 1, ¿sí? Y teníamos muy pocas capas, en realidad. Teníamos muy pocas capas, de manera que con 2 o 3 capas, en realidad la varianza no se te va a disparar mucho, ni se te va a achicar mucho. Aquí estamos haciendo el análisis de qué pasa cuando ya tú tienes muchas capas. Cuando tú tienes muchas capas y tú inicializas la data de manera arbitraria, o los pesos de manera arbitraria, entonces vas a tener el problema de que numéricamente los datos te van a comenzar a ir muy arriba o muy abajo, ¿sí? Fíjense que estamos adentrándonos de a pocos al tema de, ok, ahora sí, ¿cómo hago que todo esto escale? Porque hasta ahora funcionaba como lo habíamos visto, pero así como lo habíamos visto, no escala para cuando si tú quieres una red neuronal de 100 capas, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Ok, ok, bien. Nos vamos a quedar ahí, ¿sí? La siguiente clase vamos a empezar a hablar acerca de algoritmos de optimización y también vamos a hablar acerca de métodos de regularización. Vamos a hablar la otra semana un poco acerca de overfitting y acerca de cómo evitar el overfitting. Estamos de a pocos, como les digo, estamos de a pocos tratando de adentrarnos hacia los problemas que vamos a tener con redes que son más grandes, ¿ya? Y estamos tratando de entender qué es lo que pasa con estos procesos y cómo lo podemos solucionar para de esa forma, ya en o sea, después de ver algoritmos de optimización y ver regularización, pasamos a ver redes neuronales convolucionales en donde ya vamos a empezar a tener redes que son muy grandes y vamos a necesitar de todos estos ingredientes para poder hacer que funcionen bien. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sebastián nos dice, profe, pero entonces esto quiere decir que siempre debemos normalizar la data. ¿Qué le respondemos a Sebastián? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no normalizamos la data? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Qué pasa si no normalizo la data?
Si la red no es muy profunda, no debería pasar mucho. Si la red es profunda, ¿qué pasa con la data? ¿Qué pasa con las ejecuciones de la red si yo tengo la data no normalizada? Aparecen los problemas numéricos, digamos, números muy grandes o números muy chicos. Sí, y además de eso, hay un problema en general. Hay un problema y es que si la data tú no la normalizas inicialmente, la varianza es cualquier cosa, ¿sí? Y es muy difícil que luego, después de las capas que estás aplicando, tú puedas controlar que esa varianza se mantenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque las funciones de activación que utilizas son funciones de activación que tienen un cierto comportamiento también. Entonces es muy difícil que tú sigas manteniendo la escala de los datos, ¿ok? Conviene mejor normalizar la data de manera que la escala ahora está contenida dentro de una cierta varianza, por así decirlo, y si tus pesos también tienen la misma escala, entonces todo va a ir bien, porque siempre vas garantizando que cada capa va computando números que están dentro de un margen que tú todavía puedes numéricamente manejar, ¿ya? Entonces, la respuesta es sí. En cualquier cosa que ustedes vean, de ahora en adelante, la data se normaliza, ¿sí? Los pesos se inicializan con los métodos que hemos visto. Y eso garantiza, además, que la red converja de manera adecuada, ¿ok? Ok, bien. Ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar. En la siguiente clase estamos viendo algoritmos de optimización, entonces, ¿sí? Gracias por venir a la clase y entonces nos vemos el día lunes. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, nos vemos. Profe, Que estés muy bien. bien. Profe. Gracias. Chao, chao, nos vemos.